Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder verlos a todos ustedes el día de hoy aquí. Continuamos con nuestro servicio y para aquellos que nos están acompañando por primera ocasión, soy el pastor David Rangel, pastor de esta iglesia, y un gran saludo a todos los que están aquí acompañándonos por primera ocasión. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, donde quiera que ustedes se encuentren, bendiciones y que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. El día de hoy concluimos con nuestra serie de sermones titulada Habacuc, cuando no tiene sentido. ¿Cuántos de ustedes sinceramente no han disfrutado y no les ha bendecido grandemente esta serie? Ha sido una bendición. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos con el sermón de la semana pasada de Tiffany? Si no lo han visto, tienen que verlo. Fue de mucha bendición para todos nosotros. Y hoy cerramos esta serie y el tema que vamos a hablar tiene que ver con imaginarnos qué sería una iglesia sin testimonios de la obra de Dios en su gente. ¿Qué sería una familia sin la obra de Dios en los miembros de familia? ¿Qué sería mi vida, su vida, la vida de un individuo sin los testimonios sin testimonios de la obra de Dios en la vida de esa persona? Póngase a pensar por tan solo un momento. Buscamos a Dios, pero no podemos ver ni experimentar la obra de Dios a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de iglesia. ¿Qué sería de nosotros sin eso? Creo que no sería nada agradable ni nada fácil, porque muchos de nosotros nos movemos, nos inspiramos y seguimos a Dios en base a lo que vemos, sentimos y experimentamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes no fueron bendecidos por los testimonios que escucharon el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes no quisieron soltar una gran sonrisa o a lo mejor una lágrima cuando vieron al pequeño Lucas dar su testimonio? ¿Qué sería de nuestra vida, de nuestra iglesia, de una persona sin los testimonios de la obra de Dios ahí? Por eso hoy vamos a concluir esta serie de sermones del mes de marzo hablando sobre cuando no tenga sentido, avívanos Dios. Avívanos Dios. Así que si estamos listos para este mensaje y para el cierre de esta serie, alguien diga fuertemente amén. Habacuc capítulo 2 versículo 20, y de ahí nos vamos a brincar a Habacuc capítulo 3 versículo 2. Dice lo siguiente: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Habacuc menciona la obra de Dios. Pero ¿qué es la obra de Dios? Porque es que Habacuc mete esta frase, la obra de Dios, en su libro. ¿Qué es la obra de Dios? Bueno, la obra de Dios se refiere, cuando usted hace un análisis, se refiere a la salvación de Dios, se refiere a los milagros, a los prodigios, se refiere la obra de Dios a las revelaciones que Dios daba a su pueblo a través de profetas, se refiere a las diversas manifestaciones de Dios. El asunto es que la obra de Dios estaba en función de qué tan cerca estaba el pueblo con Dios, qué tan activo estaba el pueblo con Dios. Eso era lo que determinaba la obra de Dios en el pueblo. El asunto con el libro de Habacuc y con la historia de Habacuc es que el pueblo de Judá estaba alejado de Dios. Estaba alejado de Dios por la injusticia, por el pecado, desobediencia, inmoralidad. Y entonces, por estar alejado de Dios, por estas cosas que acabo de mencionar, las obras de Dios cesaron, dejaron de aparecer en el pueblo. De tal manera que lo que le queda a Habacuc hacer es simplemente recordar las obras de Dios en el pueblo, pero ya no en el pueblo de Judá, sino en sus antepasados. Y en el capítulo 3
lo que hace es que Habacuc recuerda cómo Dios obró en el pueblo de los israelitas en el desierto, cómo abrió el mar en dos, cómo proveyó, cómo se manifestó de una manera especial. De tal manera que lo que le queda a Habacuc es simplemente recordar las obras que Dios hizo en el pasado. Eso es lo único que le queda a Habacuc, porque las obras de Dios en el presente están ausentes. No porque Dios fuera malo, sino porque el pueblo se había alejado de Dios. Ahora, ¿estamos aquí? Ahora, en medio de esos tiempos difíciles, en medio de ese tiempo de injusticia entre el pueblo, en medio de ese tiempo de pecado, Habacuc entonces dice algo que parece que no tiene sentido. Habacuc dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Por eso digo, no tenía sentido que en medio de esta situación que el pueblo estaba viviendo, alejado de Dios, el pueblo Habacuc dijera: aviva tu obra. Pero Habacuc lo hizo. Y la palabra aviva viene del hebreo, que significa hayá. Diga conmigo hayá. Cuando leí esta palabra y escuché su pronunciación, se me vinieron a la mente los niños. Porque lo que se me vino a la mente fue que cuando se dijera la palabra hayá, sonaba como un caraquetazo. Hayá. A ver, pequeños, ¿dónde están los niños? Digan conmigo hayá. Ahora díganlo así: hayá. Obviamente los hebreos no decían hayá, ¿verdad? Pero hayá significa aviva, que es dar vida, revivir, restaurar, hacer que algo cobre fuerza nuevamente. Así que lo que Habacuc estaba diciendo es: Dios, entiendo que la situación espiritual del pueblo de Judá está por los suelos. Entiendo que la situación social está mala, pero allá, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, en mi tiempo, en este momento, revive la obra tuya. Renueva unas fuerzas, restaura tu obra en medio de nosotros. Es decir, Habacuc parece que está extrañando las obras de Dios. No solamente las piensa, sino que ahora dice: hayá, hazlas, restáuralas. Y se va un paso más adelante. Él dice: hazlas conocer. Palabra en hebreo que significa yadá, que es hacer saber, conocer por experiencia o ser revelado. Habacuc no está conforme con saber que Dios pudiera obrar a través de la historia, pero Habacuc dice: yo quiero verlas, yo quiero experimentarlas personalmente, yo quiero ver que estén reveladas frente a mí. ¿Qué pasaría entonces si Dios le hubiera dicho a Habacuc: Habacuc, voy a avivarte, pero no vas a ver las obras mías? Yo creo que Habacuc diría: Señor, una que otra no me caería mal. Un milagro aquí por allá, alguna revelación, alguna manifestación de provisión o de protección tuya, creo que sería bueno. Por eso es que Habacuc dice: Yadá, déjame verlas, déjame sentirlas, déjame, Señor, palparlas, déjame experimentarlas. Oírlas, leerlas no es suficiente, quiero experimentarlas. Por eso en el capítulo 2 versículo 20 dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En esencia, Habacuc está diciendo: Señor, deja que nosotros callemos, deja que nosotros guardemos silencio para poder ver tus obras en medio de nuestra adoración. Eso es lo que Habacuc está diciendo. ¿Estamos aquí? Entonces, si las obras de Dios es su salvación, sus milagros, sus revelaciones, sus manifestaciones, su protección, su intervención, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos verlas en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia?
Creo que muchos de nosotros quisiéramos estar viendo estas obras constantemente. La clave es estar cerca de Dios. Si utilizamos como punto de referencia el libro de Habacuc, la clave es estar cerca de Dios. Si yo quisiera hacer figurativamente explicar esto, yo diría: Dios está aquí, aquí estoy en la cobertura de Dios. Y si yo sé que estando bajo la cobertura de Dios estoy expuesto a sus obras, que son milagros, que es salvación, que es protección, que es provisión, que es cuidado, entonces yo no necesito mucha ciencia ni un estudio teológico para entonces entender que si yo quiero experimentar milagros, que si yo quiero experimentar provisión, que si yo quiero experimentar la intervención de Dios, entonces yo tengo que estar bajo la cobertura de Dios. Porque si yo me alejo de su cobertura, entonces estoy fuera de experimentar las obras de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero experimentar las obras de Dios, entonces mi trabajo es acercarme a Dios para que entonces sus obras se empiecen a manifestar en mi vida, en mi familia o en mi iglesia. El asunto es que esto no es lo que pasa. Me han contado que sucede en otras iglesias, no con ustedes, que se empiezan a alejar, y cuando nos alejamos de la cobertura de Dios, usted y yo nos alejamos de los milagros, de la provisión, de las manifestaciones y de la obra de Dios. Yo le pregunto, ¿eso es lo que usted quiere para su vida, para su iglesia y para su familia? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es que a veces ocurre que no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos alejando de Dios. El pueblo de Judá no se alejó de Dios instantáneamente. Empezó con un rey que cayó en pecado. Después eso los llevó a injusticias, a pleitos entre ellos, y cuando menos lo pensaron ya estaban apáticos espiritualmente. Entonces Dios le dijo a Habacuc: voy a dejar que los caldeos lleguen a ustedes, no me voy a meter, voy a dejar que los ataquen, que una batalla entre los caldeos y ustedes se den, y ya saben que ustedes van a perder, para que entonces ustedes se den cuenta que me necesitan y regresen a mí. Y ya usted sabe para dónde estoy yendo, ¿verdad? Hay caldeos que llegan a nuestra vida porque Dios los permite. Hay batallas que enfrentamos en la vida no porque Dios esté enojado con usted o conmigo y dice: ahí le va una batalla difícil y dura porque me cae mal mi hijo. No, hay batallas que Dios deja que ocurran para que nos demos cuenta que sin Dios no somos nada, usted y yo. No somos nada, no somos nada. Hay batallas que cuando nosotros estamos metidos en ella y nos damos cuenta de la tipo de situación que estamos enfrentando, nos deje desarmados y digamos: no puedo correr a ningún otro lado más que a los pies del Señor y decirle: Señor, haz tu obra en medio de mí. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que se han encontrado en esas batallas? O que se han enfrentado con uno que otro caldeo y que eso los llevó a buscar de Dios. No es que Dios los castigue, no es que Dios esté en contra de nosotros, es que Dios nos ama tanto que lo que Dios no quiere es que nos alejemos de su presencia, y a veces tiene que permitir que cosas ocurran para que nos demos cuenta que necesitamos regresar a Él. Por eso, cuando estamos en esas condiciones, las palabras de Habacuc, del profeta Habacuc, resuenan en nosotros. Allá, allá, aviva tu obra, y Yadá, haznos ver tus obras en medio de nosotros. Por eso, cuando más sienta que está siendo apático espiritual, cuando más sienta usted que hay diferencia espiritual, cuando más sienta usted que las obras de Dios están desapareciendo en su vida o en su alrededor,
Cuando no tenga sentido acercarse a Dios, porque lo que está pasando, lo que está viviendo, lo que está experimentando, quizás no lo pueda llevar a Dios. Cuando más usted se encuentre ahí, es cuando más debemos buscar un hayá, un avivamiento, un despertar y un acercamiento con Dios. Porque si ya de por sí la batalla es dura, sin Dios se pone peor. Se pone peor. Se pone peor. Entonces, cuando estemos en medio de esos tiempos, escuchemos las palabras del profeta Habacuc. Cuando estemos en medio de esas situaciones en las que un caldeo nos está llegando por acá, por allá, cuando no veamos la respuesta de Dios, cuando no veamos las manifestaciones de Dios y su obra, es cuando más debemos nosotros buscar un hayá, que es ese avivar. Y es cuando más podemos nosotros decirle a Dios: Dios, déjame verlas. Leerlas en tu palabra no es suficiente a veces para mí. Escucharla de otros no es suficiente. Hoy estoy en un momento de mi vida en donde necesito un yadá. Necesito verlas por experiencia propia, necesito experimentarlas. No necesito que alguien me la cuente. No necesito que alguien venga y me diga cómo tú le proveíste. Yo necesito en este momento que me proveas. Yo no necesito que alguien más venga y me cuente su milagro. Yo necesito en este momento experimentar tus milagros. Yo no me quedo conforme con que otro pueda sentir la manifestación tuya. Yo necesito experimentarla el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes no necesitan estar ahí el día de hoy? La buena noticia es que el mismo Dios que hizo esas obras con los israelitas y que eventualmente las hizo con el pueblo de Judá a través de esta profecía de Habacuc, es el mismo Dios que está presente el día de hoy, porque Él no está muerto, está vivo, existe y es tan real que lo puede sentir sin tocarlo. Es tan real. Yo no sé cuántos de los que están aquí han llegado a un momento en su vida en que hemos cuestionado a Dios y que necesitamos ver, tocar, sentir su obra, porque simplemente no podemos ya más. El mensaje de Habacuc, termino con esto. El mensaje de Habacuc es un mensaje que viene a desafiarnos. Y cuando estábamos pensando en esta serie y la manera de cerrar esta serie, se nos vino a la mente esta serie de testimonios que ustedes escucharon el día de hoy. Cuando usted mira alrededor de usted y se dé cuenta todo lo que yo veo, esa es la historia del pueblo de Judá en Habacuc. Es negativo, es malo, es desesperanzador, es triste. Cuando todo lo que usted ve a su alrededor sea como eso, yo espero que los testimonios que escucharon el día de hoy los inspire. Y yo espero que usted sepa que hay una familia de fe llamada Costa Road que se está convirtiendo en un lugar en donde Dios está llevando a cabo sus obras. Lo vemos en nuestros pequeños, lo vemos en nuestros adolescentes, lo vemos en nuestros adultos, lo vemos en nuestra gente. Estas imágenes son simplemente muestras de que esta iglesia no está muerta. Hay algo que Dios está haciendo. Hay cosas que Dios está desarrollando. Hay niños que están empezando a encontrarse con Jesucristo. Hay adolescentes que están empezando a ser conectados con el evangelio. Hay adultos que están siendo restaurados. Hay familias que están experimentando la esperanza de Dios. Hay algo que Dios está haciendo en Costa Road, y eso es su obra en medio de nosotros. Por eso hoy no nos queda más que decir: Señor, aviva tu obra, avívala más en mi familia, en mi vida personal, en mi iglesia. Que seamos testigos que el mismo Dios que abrió el mar en dos lo puede abrir el día de hoy en favor de usted y mío. Que el mismo Dios que protegió al pueblo de Israel en el desierto por 40 días es el mismo Dios que en esta temporada de migración que estamos viendo nos puede proteger a usted y a mí. Que el mismo Dios que se manifestó de una manera poderosa en los discípulos, en la persona de Jesucristo, es el mismo Dios que está presente en medio de nosotros. Son sus obras, no son las obras de usted y mías. Son las obras de Dios, reales, verdaderas y evidentes en medio de nosotros. Por eso, Costa Road,
las palabras de Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Es un llamado a que no nos conformemos con la rutina espiritual. Es un llamado a que no estemos conformes en donde estamos, y que la última obra que Dios hizo a favor de usted o de su familia o de nuestra iglesia no debería ser la última, porque Dios es real, Dios vive y sus obras continúan. Por eso las palabras de Habacuc son un llamado, es una invitación a clamar por un mover fresco, por un despertar espiritual entre nosotros. Por eso hoy podemos decir: Dios, aviva tu obra en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, y que tu gloria sea vista entre nosotros, aun y cuando no tenga sentido. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén y amén.